Qué increíble es esto de estar en penumbras, estar en oscuridad. Creo definitivamente que los tiempos que estamos viviendo son tiempos en que nuestra perspectiva a veces es esta: muy poca luz y mucha oscuridad a nuestro alrededor. Este es un tiempo para marcar la diferencia. Quiero invitarles a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo que tú nos permites poder estar aquí, poder apreciar tu palabra, buscarla. En ella encontrar esa dirección, esa luz, esa sabiduría que solamente hay en ti. Espíritu Santo, toma este tiempo y despierta en nosotros la necesidad de permitir que tu luz brille en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Que cada casa, que cada hogar, que cada familia sea un foco, un farol en medio de una época de oscuridad y de tinieblas. De tal manera que muchos se acerquen a la luz y muchos puedan ver en medio de esta oscuridad el resplandor de tu gloria. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos de una serie de charlas en que hablamos acerca de volver al origen, de la importancia de la familia. Fue un tiempo muy especial, ¿verdad? Y quisiera aprovechar esta instancia de ir reafirmando lo importante del trabajo en cada familia, en cada casa y también a nivel personal. Creo definitivamente que en medio de este escenario que estamos viviendo de mucha oscuridad, es tremendamente importante que que tengamos claridad respecto de lo que Dios desea hacer con nuestras vidas. Ese es un tiempo en que nos llama a hacer luz, luz en medio de las tinieblas. Y a propósito de esto mismo, para aquello necesitamos evidentemente tener visión, tener claridad. Qué complejo es el mundo de las tinieblas, qué complejo es el mundo de la oscuridad, qué complejo es andar a tientas. A veces cuando miro la sociedad que me rodea, experimento esto de que el mundo va a tientas, el mundo quiere avanzar, el mundo quiere seguir adelante a como dé lugar. Sin embargo, están ahí palpando y no saben realmente hacia dónde se dirigen. Se le atribuye a Helen Keller, quien fue una mujer precursora en todo lo que tenía que ver con la discapacidad, particularmente visual, la ceguera, la siguiente frase: lo único peor a no tener vista es no tener visión. Definitivamente, si es algo que debiera caracterizar nuestras vidas, nuestra familia, es tener visión. Es tener claridad de cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. En el contexto de las 10 plagas que azotaron Egipto, la potencia de la época de Moisés particularmente, la nación o el imperio, si se quiere, más preponderante en aquella época. Vinieron 10 plagas que buscaban liberar al pueblo de Israel. El contexto es muy extraordinario. Pero de las 10 plagas, hay una que a mí particularmente me llama mucho la atención y tiene que ver con la novena. La plaga de las tinieblas. Quisiera invitarte entonces que pudiéramos leer Éxodo capítulo 3, de los versículos 21 en adelante. Dice el versículo 21 en Éxodo 3, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo: cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hay algunos aspectos particulares en esta plaga. La plaga de las tinieblas, la novena en esta serie de 10 juicios en contra de la nación de Egipto y particularmente en contra de los dioses que allá se veneraban, que me llama poderosamente la atención. Algunos tratan de mentalizar o de bajarle el perfil a estos 3 días de tiniebla, diciendo que en realidad responderían a una especie de tormenta de arena, responderían a una especie de eclipse, podría ser. Pero la verdad es que hay una característica muy, muy particular. Hay una orden que Dios le da a Moisés diciendo: extiende tu mano y ordena estas tinieblas, que éstas vengan. Y estas tinieblas son tan potentes que literalmente la Biblia dice que se pueden palpar. ¿Se imagina la dimensión que estas tinieblas tuvieron en toda la tierra de Egipto? A medida que las plagas iban descendiendo sobre el país, los egipcios empezaron a entender o a darse cuenta de lo inútiles que eran sus dioses. Aquí hay literalmente una especie de negociación, siendo Faraón un dios también. Y al principio, si ustedes recordarán, cuando Moisés va a Faraón a darle el mensaje, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, Faraón se niega por completo. Y lo más trascendente es que Faraón dice: no conozco a tu Dios. Este aspecto es tremendamente importante porque de ahí en adelante las plagas tienen como objetivo, entre otras cosas, mostrar lo inútil de confiar en los ídolos y lo extraordinario del Dios de Israel, lo extraordinario de Yahweh, de Jehová, del Dios, del gran yo soy. Faraón no conoce a este Dios. Sin embargo, Dios se encargaría de darse a conocer, de tal manera que aún Faraón mismo tuviera que reconocerlo. Dentro de los dioses que se veneraban en Egipto estaba Apis, el, entre comillas, poderoso dios del río Nilo. Recuerden ustedes que los aspectos naturales eran venerados y reconocidos como dioses. Este pseudo dios no pudo impedir que las aguas se convirtieran en sangre, en la plaga de la sangre. Hathor, la diosa vaca, entre comillas, se vio inofensiva cuando el ganado egipcio murió en manada. Y finalmente el Amón-Ra, el dios sol, ¿sí? y el jefe de los dioses egipcios, no pudo detener estas tinieblas cuya característica esencial era que eran tan densas que la gente las podía palpar. En todo el entorno, en todo el contorno de la nación, en todo Egipto, la Biblia dice literalmente que la gente no pudo moverse. Tan densas, tan tremendas eran estas tinieblas, que la gente tuvo temor de salir, de avanzar. Tuvo que quedarse en su lugar, donde la tiniebla lo pilló. Ahí tuvo que estar. E incluso más, la Biblia agrega que las personas no se vieron durante 3 días completos. Sin embargo, en aquella región, Gosén, donde mismo Faraón había determinado que el pueblo de Israel tenía que habitar una región privilegiada, una región en que el desarrollo de la ganadería era tremendamente importante y el pueblo de Israel se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. En esa región, en las casas del pueblo, había luz.
Y yo quisiera hacer énfasis en aquello. Hay 4 aspectos que me parecen tremendamente importantes de considerar respecto de estos versículos, ¿sí? La descripción gráfica de esta plaga nos deja 4 grandes cosas que debiéramos considerar y que son totalmente aplicables en nuestra vida el día de hoy. Lo primero dice que hubo densas tinieblas. En la medida que la tecnología, en la medida que el conocimiento, en la medida que los avances en todo orden de cosas, particularmente tecnológicos, crecen, aumentan, la oscuridad espiritual ha crecido. El ateísmo, el no considerar a Dios, el no tener en cuenta a Dios, hace que las personas en su interior anhelen más y reciban más y más oscuridad. En la medida que iba avanzando el conocimiento del hombre, se ha perdido el conocimiento de Dios. Para mal del hombre, evidentemente. Mientras el hombre se sigue aplaudiendo a sí mismo por sus capacidades y por su conocimiento, ese conocimiento lo lleva cada vez más a la oscuridad. De tal manera que nos estamos enterando día tras día, momento tras momento, de cosas cada vez más horrendas. Es como que dijéramos, ¿sabes qué? Ya creo que lo escuché todo respecto de la maldad del hombre. ¿Y qué es lo interesante? Que basta que cambie solamente el día para darnos cuenta que el hombre va de mal en peor. No solamente el ser humano está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por si esto, que es suficientemente desastroso, por si esto fuese poco, el hombre cada vez más está cayendo en el oscurantismo, cada vez más está cayendo en más tinieblas, en más oscuridad, en más perdición, en más destrucción. Día tras día está avanzando la maldad en el ser humano. Un segundo aspecto que es increíble es que una de las cosas que provocaron estas tinieblas es que la gente se paralizó. Es un hecho. Yo me imagino que a lo mejor más de alguna vez a usted le ha tocado tener que estar a oscuras en su casa. Y por lo general, cuando viene esta oscuridad, si se corta la luz, por ejemplo, ¿sí? A uno no le provoca caminar y salir corriendo, muy por el contrario. La primera impresión que a uno le queda es, me voy a detener. La primera impresión que a uno le queda es, voy a parar, voy a estarme ahí quieto. Y esto fue precisamente lo que sucedió. La gente se paralizó. La gente se paralizó de tal manera que nadie se atrevió a tomar una decisión. Cuando las personas viven en tinieblas, cuando las personas están inmersas en las tinieblas, definitivamente lo primero que experimentan es una sensación de parálisis, es un aspecto de parálisis, de detenerse, de parar, de no querer seguir avanzando. Vale preguntarse, ¿hay tinieblas en tu corazón? ¿Prevalecen las tinieblas en tu vida? De ser así, lamentablemente, lo más probable que suceda es que te mantengas detenido. Un tercer aspecto interesante es que no hubo interacción entre las personas. Cuando hay tinieblas en el corazón, cuando hay tinieblas en nuestra vida, por lo general nuestras relaciones, la verdad es que no son muy fructíferas. Qué importante es guardar nuestro corazón respecto de las tinieblas, guardar nuestro corazón de las raíces de amargura, del resentimiento. Las personas, producto de la densidad de las tinieblas, no pudieron relacionarse. ¿Sí? Dice literalmente el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Tenemos que cuidarnos y el Señor Jesús específicamente nos da una advertencia respecto de esto. ¿Sí? Que las tinieblas en nuestro interior no sean mayores que la luz. Y es interesante que se haya dado esta perspectiva. El principal Dios, entre comillas, con minúscula, Amón-Ra, el principal jefe de los dioses en Egipto, fue incapaz de poder traer luz, de poder traer claridad
el sol fue incapaz de poder disipar las tinieblas. Y esto evidentemente trajo un colapso social. Definitivamente, cuando en la sociedad imperan las tinieblas, las sociedades colapsan. Cuando no hay luz de Cristo en las vidas, las sociedades quedan absolutamente paralizadas y las relaciones se vuelven absolutamente desastrosas. Es más, no hay relaciones como debieran ser. No en vano, Mateo 24 advierte que por aumentar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hijos de Dios, una de las perspectivas que debemos considerar particularmente es que si la maldad se aumenta en nuestras vidas como cristianos, no hay esperanza. Por eso es una época en que la santidad, la rectitud, la integridad de corazón debe marcar nuestras vidas. Debe marcar nuestras vidas. Y parte de este relato da una cuarta perspectiva tremendamente interesante. Y dice este mismo versículo 23, mas, o pero, o sin embargo, o a pesar de, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. A pesar de las tinieblas, a pesar de la densidad, a pesar de la oscuridad, a pesar de que nadie podía moverse, de la falta de relaciones, fue notorio y evidente que en las casas de los hijos de Israel había luz. Créame definitivamente que esta es la perspectiva que debiera mantenerse en nuestras familias hoy. Como primer desafío debemos entender esto. El problema no son las tinieblas. El problema es que en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras relaciones, no haya luz de Cristo. Fue evidente para la sociedad en aquella época que el pueblo de Israel sí tenía luz en sus casas. En cambio, Egipto no. Tanto así que quedaron absolutamente paralizados. Esto fue tremendamente evidente, tremendamente notorio. La pregunta es, ¿está siendo notorio para nuestras vidas hoy? ¿Estamos siendo luz? El mundo se está dando cuenta que en nuestras vidas primero, en nuestras familias, en nuestras casas, hay luz de Cristo. Venimos de un ciclo extraordinario en que creemos definitivamente que es el deseo de Dios que volvamos al original, que no perdamos nuestra perspectiva. Dios ama a la familia, Dios ama a las personas, Dios ama a su iglesia, Dios la preserva y la cuida. Pero en esta perspectiva también es trabajo nuestro permitir que la luz de Cristo brille en nosotros y no dar lugar a la oscuridad. Esta luz se manifiesta a través de decisiones muy claras y muy concretas. De hecho, el propio libro del Éxodo rescata decisiones de personas que fueron luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. La sociedad en Egipto era destacada por la idolatría, por los abusos, por la corrupción. Muchos aspectos que podemos ver al día de hoy en sociedades como las nuestras. A pesar del tiempo, a pesar de la diferencia, y esto me llama poderosamente la atención cuando dice, no, que el hombre ha avanzado, el hombre ha, entre comillas, evolucionado. Las sociedades, ¿sí?, se han desarrollado. Mirando el registro de la Biblia, que también es un registro histórico, es un registro espiritual, es un registro histórico, es un registro del hombre, es un registro antropológico, si se quiere también, ¿sí? Me doy cuenta que no hay ninguna diferencia, excepto que el hombre, muy por el contrario, cada vez más, producto de las tinieblas en el corazón y en el seno de cada familia, se ha destruido a sí mismo cada vez más. En el capítulo 1 del libro de Éxodo, vemos cosas interesantes desde un comienzo, cómo la luz y cómo las decisiones van marcando la diferencia. Faraón tiene temor del crecimiento del pueblo de Israel. Ellos dicen, podemos perderlo todo.
si esta gente sigue avanzando, si esta gente sigue creciendo, el día de mañana ellos pueden hacernos mal. Tuvieron temor del pueblo de Israel, siendo que el pueblo de Israel eran esclavos. ¿Qué ordenó Faraón? Mandar a matar a todos los varones desde el nacimiento. Nunca me cansaré de decirlo. No al aborto. El aborto ha sido un problema del ser humano, dirigido por el mismo mundo de las tinieblas. Faraón no encontró mejor decisión para terminar con el crecimiento de la población de Israel que matar a todos los varones. Y esa fue la orden que Faraón le dio a las parteras. Dice el capítulo 1 que esta fue la orden particular. Si ven que nace un varón, mátenlo. Si nace una mujer, déjenla. De todos los hijos de los hebreos. ¿Qué es lo extraordinario? Dice el versículo 20 en Éxodo capítulo 1: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. La orden de la autoridad era: maten, aborten, destruyan, asesinen a todos los varones de los hebreos, recién nacidos. Pero ellas decidieron temer a Dios. Ellas decidieron guardar el compromiso, el pacto sagrado de la vida. Y por temer a Dios y no temer las consecuencias de Faraón, Dios les hizo bien. No solamente a ellas, a sus familias. Literalmente lo dice así. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. Dios siguió haciendo crecer el pueblo. Y esto generó más y más y más temor en la autoridad. De tal manera que ahora no solamente le dice a las parteras, ahora Él declara que todo el pueblo debe enviar a todos los bebés de los hebreos al mar. Debe asesinarlos, al río, perdón. Debe asesinarlos, casi como una ofrenda a los dioses. Es interesante que desde tiempos inmemoriales la muerte de bebés termina siendo un sacrificio a los dioses. Hay un aspecto particular respecto del aborto que tiene ribetes espirituales. No en vano, las iglesias satánicas, y presta atención a lo que estoy diciendo, porque esto está muy bien documentado, las iglesias satánicas se han hecho parte en las causas que tratan de prohibir el aborto, diciendo que los hombres tienen derecho, las mujeres particularmente tienen derecho a terminar con la vida de un ser. ¿Le parece casualidad que las iglesias satánicas, los cultos idolátricos satánicos, quieran propender el aborto? A mí personalmente no. Lo estoy viendo aquí, motivaron al pueblo a hacer esto. Pero hubo sabiduría en la madre de Moisés, quien dice que cuando nació lo vio un niño hermoso y quiso preservar su vida. Conocemos, creo yo, la historia, que la madre de Moisés lo toma y lo pone en una canasta, ¿sí? Le pone hebrea, lo protege bien, lo cuida bien, lo hace impermeable y lo envía río abajo. La hermana de Moisés ve todo este trayecto y sigue el trayecto de esta canasta, ¿sí? Como una especie de arca de salvación. Y es interesante que llega hasta donde estaba la hija de Faraón. Y ellas le rescatan y se dan cuenta que es un hijo de los hebreos. Ellas saben que es un niño de los hebreos. Sin embargo, decide preservarle la vida. Y aquí es donde interviene la hermana, diciendo: ¿Quieres? ¿Sí? ¿Que yo busque a alguien para que cuide a este niño? El capítulo 2 en el libro de Éxodo dice el versículo 7: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Impresionante lo que Dios hace. No solamente pudo rescatar la vida del niño, salvar la vida del niño, tener temor a Dios respecto de cuidarlo, sino que Dios permitió todo este escenario para que con el dinero de Faraón, con los recursos de Faraón, la madre de Moisés pudiera criarlo de acuerdo a las enseñanzas del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Extraordinario. Este niño fue criado en el temor de Dios. Este niño fue criado en el conocimiento de Dios. La madre se preocupó de transmitirle esencialmente lo que es importante. ¿Por qué vale la pena rescatar esto? Porque esta crianza en su tiempo marcó la diferencia. Cuando Moisés fue grande, dice la Biblia que literalmente él visitó a su pueblo. Fue a ver y vio cómo estaban sufriendo. No fue indiferente. Todo lo que uno siembra en una vida va a dar su fruto. Todo lo que uno siembra en una vida, particularmente respecto de Dios y su palabra, más temprano que tarde dará su fruto. Y este fue el caso de Moisés. Cuando llega esta plaga, la 9ª, fue notorio que en el pueblo de Dios había luz. El Señor viene pronto, hijos de Dios. Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia íntegra. Él viene por hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, consagrados a Dios, santificados a Dios, limpios, libres de tinieblas en su propio corazón, libres de tinieblas en sus propias vidas, libres de tinieblas en sus casas. Donde la luz sea abundante, donde la luz crezca, donde la luz se mantenga. Y nuestra perspectiva debe ser precisamente esa. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en santidad, crecer en integridad. Buscar al Señor de todo corazón. En medio de la oscuridad de nuestros tiempos, tener una visión clara de lo que Dios desea, nos llevará a enfrentar con claridad y autoridad este oscuro momento. Porque Dios nos ha llamado a una eternidad. Los años de esta tierra no pueden ser nuestra única perspectiva. Dios te llamó a ti y a mí a vivir una eternidad con Él. Por eso todo aquello que hagamos en este tiempo debiera determinantemente marcar nuestra vida. Este es solamente un oscuro momento. Pero llegará el día en que seremos redimidos completamente. El día de la venida del Señor se acerca y buscaremos su presencia, tomando la promesa de Jesús en Juan 8:12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente Jesús, el yo soy, puede dar una declaración de esta magnitud. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. La etimología de la palabra cristiano implica aquello: ser seguidor de Cristo. Pero no simplemente un follower como sería en las redes sociales. Alguien que simplemente le pone me gusta a las publicaciones cristianas o publica versículos en las redes sociales. Tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Vivir de acuerdo a lo que Dios desea para nuestras vidas. Este es un tiempo único, especial. Es un leve momento de oscuridad. Pensando en la eternidad que se aproxima, en la eternidad a la cual Dios nos ha llamado. Por eso hoy más que nunca, en medio de las tinieblas de la sociedad, los hijos de Dios, al igual que en Egipto, debemos levantarnos y ser la luz del mundo. Permitir que la luz de Cristo que está en nosotros ilumine nuestro alrededor, ilumine nuestras vidas, ilumine nuestras familias, ilumine toda esta nación.
En esta época tan especial, debemos permitir que la acción del Espíritu Santo llene nuestras vidas, de tal manera que se refleje la luz de Cristo. Quiero invitarles a orar. Padre, en este tiempo especial, gracias por permitirnos seguir llevando tu palabra, por permitirnos seguir conociendo más de ti. Qué increíble es cómo tú has marcado la diferencia, sin importar la sociedad, sin importar las circunstancias. Tú quieres manifestar tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Amado Señor Jesús, tú declaraste ser la luz del mundo. Señor, te pedimos en este tiempo que la luz de tu gloria ilumine a través de nuestras vidas, ilumine a través de nuestras familias. Que seamos un faro, que seamos un farol en medio de la oscuridad, de tal manera que la gente se vuelva a ti. Que al ver la luz de Cristo en nosotros y a través de nosotros, miles, millones se vuelvan a ti. Se arrepientan de vivir en oscuridad, se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a ti de todo su corazón. Te entregamos a ti este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la acción sobrenatural que tú permites, de tal manera que muchos te conozcan, que muchos sepan acerca de ti, de tu palabra, de la redención que hay en tu nombre. Que nunca nos cansemos de sembrar, que al igual que estas parteras que tuvieron temor de Dios antes de temer a la autoridad, tuvieron temor de Dios y fueron bendecidas. Tú les hiciste bien a ella y a sus familias. Que en este tiempo seamos luz, que manifestamos claramente que nuestro temor, no tenemos temor a las circunstancias, no tenemos temor a la oscuridad. No tenemos ese temor que nos paraliza. Cuando vienen las tinieblas, la gente se siente paralizada, temerosa, angustiada. Nuestro temor está en Dios y en Él está nuestra fuerte confianza, como dicen las Escrituras. Que este sea el tiempo en que se conozca que nuestro temor es un temor de Dios, es un temor santo, es un temor reverente, es un temor que procede del amor, no del miedo. Es un temor de considerar quién eres tú y lo que tú quieres hacer con nosotros. Recibe alabanza y reconocimiento, recibe exaltación en este tiempo. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí y de llevar tu palabra y darla a conocer. En el nombre de Jesús. Amén.